Hermanos amados, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio del libro de Apocalipsis. Como ustedes saben, es un estudio que hemos iniciado hace ya algunas semanas. Hemos podido avanzar ya en el capítulo 1, en el capítulo 2 y estamos entrando el día de hoy al capítulo 3. Capítulo 3 que contiene el mensaje de Jesucristo a la iglesia que está en Sardis. Y le vamos a poner como título, aunque no es para nada un título que traiga la escritura, pero estamos hablando de Sardis, la iglesia moribunda. Es quizá uno de los pasajes más dramáticos, a lo mejor más impresionantes, y es sin lugar a dudas de las 7 cartas, pudiéramos decir que la carta más triste o más dura en el sentido de que lo que le está ocurriendo a la iglesia que está en Sardis es algo que definitivamente no quisiéramos que ocurriera en ninguna iglesia. Bueno, todos recuerdan seguramente que estamos hablando de los mensajes a las 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor. Aquí hay un mapa donde ustedes pueden ver señalado en rojo el lugar donde está Sardis, un lugar que existe todavía hasta la fecha, no como una ciudad con ese nombre, pero sí muy próximo a una ciudad en el país de Turquía. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico geográfico que tiene que ver con esta ciudad y que, como siempre, al igual que en las otras 6, en los otros 6 mensajes a las otras iglesias, siempre está relacionado el mensaje con algún aspecto particular de tipo social, de tipo religioso, de tipo geográfico, de tipo histórico, de la ciudad en la cual se encontraba esa iglesia. Fíjense que Sardis o Sardes, cualquiera de los dos nombres se usa y son correctos, es una palabra que quiere decir sobreviviente. Y vamos a ver ahorita cómo simplemente el significado del nombre está relacionado con parte del mensaje que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia. Bueno, esta ciudad de Sardes fue fundada por el rey Lidio Giges por ahí del año 680-644 antes de Cristo, que fue el tiempo en el que este rey fue el gobernante del imperio lidio. Estamos hablando de siglo 7 antes de Cristo. Y fue capital del reino de Lidia. Era una ciudad importante, fue una ciudad importante en su momento. Se corresponde actualmente con la ciudad de Sart en Turquía. Ignoro el significado de la palabra Sart, pero bueno, al menos en castellano suena cercano a Sardes, pero es la ciudad que actualmente se encuentra en casi el mismo lugar donde estuvo Sardis en su momento. Esta ciudad, entre otras cosas, era famosa porque estaba construida sobre un risco muy alto, de 400 a 500 metros de altura. Se levantaba sobre un valle, sobre el valle que estaba cerca de un río importante en aquella región, y estaba rodeada por altos riscos de roca casi vertical por 3 lados de la ciudad. Solamente el lado sur de ella estaba abierto y obviamente esa era la puerta de entrada a la ciudad. Era el único lugar accesible para poder llegar a la ciudad. Y por esto se consideraba que era una ciudad impenetrable, militarmente inconquistable, aunque vamos a ver un poquito más adelante que eso no fue tan cierto, no fue siempre así, de esa manera. Eh, en esta ciudad había un templo muy grande, muy importante, cuya construcción se remonta más o menos a unos 300 años después del templo de Salomón, es decir,
del primer templo hebreo. Estamos hablando del más o menos el mismo siglo 5, 6 antes de Cristo, y este templo estaba dedicado a la principal diosa pagana del lugar, de esa zona, que era Cibeles, conocida también como Artemis o Diana para los romanos. Hay toda una historia, toda una mitología interesantísima alrededor de esta diosa que no vamos a abundar en este momento. La ciudad fue demolida por un terremoto por ahí del año 17, me parece, antes de Cristo. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca recobró su pasada gloria. Sin embargo, en su momento, todavía cuando Juan escribe esta carta a Sardis, Sardis era una ciudad importante, era una ciudad estratégica, era una ciudad comercial importante en general. Y entramos ahora, después de ya tener un contexto histórico, geográfico, cultural de la ciudad de Sardis, vamos a entrar en el texto, en la carta que el Señor le envía a esta iglesia. Recordemos, es la cuarta carta o el cuarto mensaje. Discúlpenme, el quinto mensaje. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Como en las otras 6 cartas también, el inicio es una presentación del Señor Jesucristo particular, específico para esa iglesia. Y él se presenta diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y eso nos refiere a Apocalipsis 1:4, a donde al inicio de este libro dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo espero que quienes han estado siguiendo estos estudios recuerden que los 7 espíritus que están delante del trono, los 7 espíritus de Dios, como se mencionan aquí, se refieren al Espíritu Santo. 7 es la totalidad de algo, la totalidad del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por cierto, el único que puede dar vida a los muertos. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Y esto va a tener mucho sentido para la iglesia de Sardis. Por eso el Señor se presenta así, el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios, la totalidad del Espíritu de Dios, es el que te escribe, Sardis. Y la segunda característica es, y el que tiene también las 7 estrellas. Ya en Apocalipsis 1:16 y después en 1:20 se menciona quién tiene las siete estrellas. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra, está describiendo Juan la visión del Hijo del Hombre, la visión de Jesucristo, tenía en su diestra 7 estrellas. Y después en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, quien le lleva el mensaje a las iglesias, es decir, los pastores o los ministros o los líderes o quienes están al frente de las iglesias. Entonces Jesús se presenta diciendo, quien te habla, quien dice esto, es el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, es el que tiene también en su mano la vida, el control, el ministerio de quienes están al frente de las iglesias. Esa es la presentación del Señor Jesucristo. Después de esto y a partir del versículo 2,
Cristo evalúa la iglesia y encontramos elogios y críticas. Y vamos a decirlo directamente, elogios prácticamente no los hay. Vean cómo dice, todavía es parte del versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay tres frases sencillas, simples, cortas y directas a la iglesia de Sardis. La primera, yo conozco tus obras. En otras palabras, te conozco, he estado contigo, he estado junto de ti, no ignoro nada de lo que tú eres. Yo conozco tus obras. En segundo lugar, le dice, tienes nombre de que vives. Y miren, yo quise poner ahí en la diapositiva que ustedes están viendo, el significado en griego, o la palabra griega, más bien dicho, la palabra griega que se traduce como nombre es onoma. De ahí viene en castellano nuestra palabra onomástico, cuando celebramos el día de nuestro nombre o el día de nuestro nacimiento. Y la puse ahí porque otra vez va a tener significado en la interpretación completa, integral de toda esta carta. Dice, yo sé que tú tienes un nombre, tienes un onoma de que vives, es decir, tienes una buena reputación, una buena fama, has tenido obras vistosas. El Señor le está diciendo aquí a la iglesia, yo sé que tú tienes una buena reputación, yo sé que tú eres una iglesia que no está siendo perseguida, a diferencia de otras iglesias, a diferencia de la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, no está siendo perseguida ni por el imperio, no está siendo perseguida tampoco por los judíos, no está siendo perseguida por la sociedad que está alrededor de ti. Tienes una buena reputación, tienes una buena fama, tienes obras incluso, yo conozco tus obras y seguramente obras vistosas que has hecho, es decir, tienes nombre de que vives, tienes nombre de que estás viva, pero la siguiente frase es verdaderamente aplastante porque le dice, y estás muerto. Es decir, espiritualmente estás sin vida. Tristemente, en muchas iglesias, así como en vidas particulares, en vidas individuales de creyentes, a veces hay lo que se llama el síndrome de Sardis, es decir, solamente apariencias, solamente fama, solamente reputación, pero por dentro no hay absolutamente nada que el Señor quiera ver, no hay absolutamente nada que el Señor pueda elogiar o que pueda reconocer. Dice, nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Después de esto siguen 5 exhortaciones también muy directas. Déjenme leer primero el texto. Estamos en el versículo 2 apenas y comienza el Señor a decir, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a ir desglosando estas 5 exhortaciones bastante directas. La primera le dice, sé vigilante. Es la primera exhortación que le da. Seguramente Sardis era una iglesia dormida y confiada, y eso está relacionado con su historia. Fíjense que la primera vez Ciro el persa, que fue el primero que conquistó el reino de Lidia, pudo conquistar la ciudad de Sardis, porque ellos estaban tan confiados en el lugar donde estaban asentados, tan confiados en que solamente tenían que defender la entrada de la ciudad en la parte sur, y que por los otros lados era imposible que los invadieran, porque eran unos riscos de paredes casi verticales de 400, 500 metros de altura,
No había forma de que un ejército entrara por ahí. Sin embargo, Ciro el persa primero mandó a algunos soldados, algunos comando especial, vamos a ponerlo de esa manera, que escalaron cuidadosamente durante la noche los 400 metros de risco. Un grupo pequeño de soldados entraron a la ciudad, una ciudad que estaba confiada, soldados que estaban dormidos probablemente, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron que el ejército entrara, invadiera la ciudad y la tomara sin ninguna dificultad. Y esa historia se volvió a repetir con Alejandro Magno, con uno de los generales de Alejandro Magno, que un par de siglos después también invaden de la misma manera la ciudad de Sardis, escalando nuevamente esas paredes de piedra y tomando la ciudad sin mayor dificultad. ¿Cuál fue el problema de la ciudad de Sardis y por lo cual cayó de esa manera? Su confianza, el estar dormida en lugar de estar vigilante. ¿Qué es lo que tiene que hacer una atalaya? ¿Qué es lo que tiene que hacer un vigilante en una ciudad amurallada? Estar pendiente para ver cuándo el enemigo viene, cuándo el peligro se acerca y entonces dar voces, como lo está haciendo la ilustración que pusimos ahí en la pantalla. Sin embargo, aparentemente lo que había ocurrido en la historia de la ciudad se repetía también en la iglesia de Sardis. No había sido una iglesia vigilante. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que no toleraba a los falsos apóstoles, que no toleraba a los nicolaitas, que no toleraba las falsas doctrinas, aparentemente Sardis fue una iglesia que se acomodó bien con el resto de la sociedad, que a lo mejor dijo, bueno, adorar un poquito al emperador no es tan malo, finalmente yo en mi corazón adoro a Dios, aunque aquí venga y le queme yo incienso al emperador. Probablemente se acomodaron de esa manera. Por lo tanto, la primera exhortación que el Señor le hace a la iglesia es: sé vigilante, despierta. Más adelante se lo va a decir también: vela, está pendiente de las cosas que ocurren a tu alrededor. Sigue diciéndole: y afirma las otras cosas que están por morir. Miren, es interesante. A pesar de que le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, sin embargo aquí reconoce que hay algo todavía que está vivo en las cosas de la vida espiritual de la iglesia de Sardis. Así que le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Había cosas en la vida de aquella iglesia, y desde luego que se refiere a cosas espirituales, aspectos espirituales que aún no morían, que estaban moribundos a lo mejor, y les dice, afirma eso, afirma esas partes. Y qué lección más importante para nuestras iglesias en nuestra época, pero también para nuestras vidas individuales. Hay veces que nosotros vamos viendo que partes de nuestra vida espiritual son descuidadas y van muriendo poco a poco. Nadie se aleja de Dios, nadie que haya caminado con Dios se aleja de Él de la noche a la mañana. Siempre es un deslizamiento paulatino que se va dando en la vida espiritual de las personas cuando vamos dejando morir lo que nos da vida realmente a nosotros, cuando vamos descuidando cosas tan importantes como el estudio de la palabra de Dios, como una vida de oración, como una vida de servicio, como el servir a los demás, como el dar testimonio a los demás. Y entonces aquí el Señor con cuidado paternal le dice a esta iglesia moribunda, mira, hay cosas que puedes afirmar todavía, hay cosas que puedes reforzar todavía porque no están completamente muertas. Había cosas vivas que tenía que fortalecer esta iglesia. La tercera exhortación le dice, lo leo directamente de la escritura, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y continúa diciendo, acuérdate pues
de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué había recibido la iglesia de Sardis? Seguramente que ellos habían recibido el Evangelio de parte de los apóstoles y de parte de líderes que habían ministrado a esta iglesia. No desconocían la verdad de Dios, no desconocían la palabra de Dios. Aquí, así que el Señor les dice, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído. Muy probablemente la iglesia de Sardis, al igual que las otras iglesias a las que se le escribe en estos dos primeros capítulos de Apocalipsis, hayan sido iglesias hijas de la iglesia de Éfeso, una iglesia que fundó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, una ciudad en la cual él pasó un par de años instruyendo, discipulando, educando a la iglesia, enseñándoles la doctrina de la palabra de Dios. Y seguramente Sardis fue un producto del trabajo misionero de la iglesia de Éfeso, al igual que las otras. Sin embargo, ellos habían olvidado ya esto. Ellos seguramente se habían desviado. El primer síntoma de una iglesia que no es sana es que la palabra de Dios comienza a dejar de ser central. Deja de ser central en la vida de la iglesia. Y se empiezan a enseñar y se empiezan a predicar otras cosas que suenan útiles, que suenan prácticas, que suenan importantes para el bienestar psicológico, para el bienestar emocional, para el que la iglesia se sienta bien, pero la iglesia de Dios, el evangelio del reino, se empieza a dejar de predicar. Es algo que nosotros vemos en la actualidad, es algo que tristemente vemos mucho, no en iglesias pequeñas precisamente, a veces en mega iglesias, a veces en grandes iglesias, a donde hay enseñanzas que parecen ser otro evangelio y no el evangelio del reino de Dios. Así que aquí la exhortación para Sardis es una exhortación para nosotros también en el siglo XXI. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Sigue diciendo en estas exhortaciones, guárdalo, guárdalo. Después de decir, acuérdate de lo que has recibido y has oído, dice, y guárdalo. ¿Qué quiere decir esto de guárdalo? Bueno, guárdalo es un sinónimo de obedecer, es sinónimo de obedece. Miren, el problema de la mayoría de los cristianos en la actualidad no es saber, es obedecer. La mayoría de nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cualquiera de nosotros conoce perfectamente bien que la Escritura nos invita a no mentir, que la Escritura nos invita a no tener malas acciones hacia los demás, que la Escritura nos invita a tener una vida de oración, orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice la palabra. Y para la mayoría de nosotros no es que lo ignoremos. Miren, en el ser humano hay implantada la certeza moral de lo que está bien o está mal, aún en personas que no creen en Dios, aún en personas que se declaran como ateas. Conocemos perfectamente bien lo que es bueno y lo que es malo. El problema muchas veces no es el desconocimiento, sino es la obediencia, que no estamos dispuestos a obedecer lo que sabemos que Dios quiere para nuestras vidas. Así que después de decirle a la iglesia de Sardis que se acuerde de lo que ha recibido, que se acuerde de lo que ha oído, dice, y guárdalo, guárdalo, obedécelo, obedece la palabra de Dios. Y la siguiente exhortación va íntimamente ligada con la anterior y dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Hace apenas un día, anoche, meditábamos y reflexionábamos con un grupo importante
con la que tenemos un estudio bíblico en el significado de la palabra arrepentirse, metanoia en griego. Y metanoia literalmente quiere decir cambio de mente, quiere decir otra mente. Diríamos ahora con un lenguaje moderno, informático, cámbiate el chip, ¿verdad? Tener un cambio de chip. Hace muchos años hablábamos de cambiarse el cassette. Ahora ya no tiene sentido hablar de cassette. Los jóvenes ni siquiera conocen lo que es un cassette. Pero ese es el sentido de la palabra metanoia. Es cambio de mente. Arrepentirse no es solamente decirlo de dientes para afuera y de decirle al Señor, ay, perdóname, me arrepiento de lo que hice, y al rato lo volvemos a hacer nuevamente lo mismo de lo cual supuestamente nos arrepentimos. Por eso algunos han dicho que el arrepentimiento tiene que ver con una vuelta en U, es decir, tú vas caminando en una dirección, te arrepientes y entonces comienzas a caminar en la dirección contraria. Metanoia es un cambio de mente que te lleva a tener un cambio de praxis también, un cambio de vida, un cambio de práctica, un cambio de actitud. Y este arrepiéntete es una constante en las cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Porque hermanos, el arrepentimiento no es solo para salvación. A veces visualizamos o ubicamos el momento de arrepentimiento como el momento en el que nos convertimos al Señor Jesucristo. Sin embargo, el arrepentimiento es indispensable también para la santificación, ese proceso en el cual todos los creyentes debemos estar inmersos, debemos estar metidos el resto de nuestra vida. Un proceso que no tiene fin o que no tendrá fin hasta que estemos con el Señor. Una de las barbaridades más grandes que uno suele escuchar en el idioma modernista y postmoderno es cuando a veces se exhorta a las personas a no te arrepientas de lo que ya hiciste. Nunca te arrepientas de lo que hiciste. Si ya lo hiciste, está bien, sigue adelante, no te arrepientas. El consejo de la palabra de Dios es todo lo contrario, arrepiéntete. Si tú recuerdas lo que has recibido, si tú recuerdas lo que has oído, si tú reconoces que has fallado delante de Dios, hay un camino delante de ti y ese camino es el arrepentimiento sincero, el que viene del fondo del corazón. Y somos tan imperfectos, somos tan llenos de pecado y tan llenos de debilidad que la necesidad de arrepentirse es diaria. La necesidad de arrepentirse es constante en nuestra vida. Y entonces esta es la quinta exhortación para la iglesia de Sardis: arrepiéntete. Y después de esto comienza a cerrarse la carta, comienza a terminar con las promesas. Siempre hay esperanza en todo mensaje que viene de Dios, aun cuando sea muy duro, aun cuando sea muy crudo y muy directo, como lo es el mensaje a la iglesia de Sardis. Siempre hay esperanza, siempre hay una promesa de esperanza. Y entonces en el verso 4 hay un pero que pudiera ser un reconocimiento. Decíamos que a la iglesia de Sardis aparentemente no se le dirige ningún elogio, ningún reconocimiento. Sin embargo, el verso 4 comienza con un pero. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y se acuerdan que yo les decía al principio, en el verso primero, cuando dice yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y les ponía yo ahí la palabra en griego para nombre. Bueno, aquí la palabra que se usa en griego y es interesante es onómata, que quiere decir tener nombre. Es como si lo tradujéramos literalmente, y creo que Reina Valera no lo hace y muchas otras traducciones no lo hacen así, porque en castellano como que pierde sentido. Pero dice, tienes unos pocos con nombre en Sardis. Tienes unos pocos que verdaderamente tienen un prestigio, que verdaderamente tienen algo que vale la pena, a diferencia de ti, iglesia en general de Sardis,
que tienes solamente un nombre de que vives, pero en realidad estás muerto, en ti hay unos pocos, hay un remanente que todavía tienen un nombre, que todavía tienen un prestigio, que todavía tienen algo que vale la pena en sus vidas. Es lamentable ver cómo tal pareciera que hubiera una evolución o una involución en estas iglesias, porque mientras en otras, como en Tiatira o como en Pérgamo, encontramos que tienen algunos que siguen una doctrina equivocada, hay unos que están escuchando a una falsa profetisa, Jezabel, el espíritu de Jezabel, en el caso de la iglesia de Tiatira. Sin embargo, aquí los que son unos pocos, los que son solamente unos poquitos, son aquellos que todavía no han manchado sus vestiduras. Pero hay unos pocos así. Y en esa estructura que tiene la carta de Sardis, vemos que la palabra nombre se usa en 4 ocasiones, haciendo un énfasis en que el principal mensaje para Sardis era: tienes un nombre, tienes una fama, tienes un nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y aquí le dice, hay unas pocas personas, onómata, en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, Dios siempre se reserva un remanente de siervos fieles, aún en los momentos más tristes, aún en los momentos de mayor apostasía, aún en los momentos de mayor herejía, Dios se va a reservar un remanente para él. Y aquí entendemos también que los otros, por lo tanto, habían manchado sus vestiduras. Y cuando hablamos de vestiduras blancas, estamos hablando de una vida de santidad y de una vida de fidelidad delante de Dios. ¿Quién pone las vestiduras blancas en el creyente? Yo quise poner esta fotografía, este cromo, esta pintura, porque tiene que ver con la realidad de lo que ocurre en nuestras vidas. El único que nos puede vestir de vestiduras blancas, en ese sentido simbólico, en ese sentido no literal, en ese sentido figurado, es precisamente el Señor Jesucristo. Y entonces aquí le dice, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Continuamos, hermanos, con lo que dice el versículo 4. Continúa la segunda parte de este versículo diciendo, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. Esas pocas personas que aún tienen verdaderamente un nombre que Dios reconoce en la iglesia de Sardis, ese remanente que todavía hay en esa iglesia, dice, andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y las vestiduras blancas son un símbolo de santidad y de victoria. Es un simbolismo, es decir, la Biblia no está hablando de que realmente vamos a ser vestidos con túnicas blancas, es en un sentido alegórico. ¿Y por qué decimos que simbolizan santidad y victoria? Porque lo podemos deducir de otros textos de la Escritura, incluso en Apocalipsis, a donde se mencionan también las vestiduras blancas en ese sentido. Y ustedes tienen ahí algunos versículos, Apocalipsis 3:18, 4:4, 6:11 y 7:9, que ustedes los pueden consultar. ¿Por qué usan estas vestiduras blancas aquellos a los que se está refiriendo el Señor Jesucristo? Dice porque son dignas. La palabra en griego axios se puede traducir también porque se lo merecen o porque son dignas de llevarlas, de usarlas, y son personas que por haber sido lavadas en la sangre del Cordero, por haber sido lavadas en la sangre de Jesucristo, eso les da la dignidad para poder llevar esas vestiduras blancas de las cuales Él mismo les proveyó. Y aquí tiene un sentido también con trasfondo histórico,
o con trasfondo social para la ciudad de Sardis. Era una ciudad a donde había industria textilera. Era una ciudad que se había hecho famosa porque, entre otras cosas, teñían la lana y la teñían de diferentes colores, y seguramente que ellos podían entender, ellos entendían muy bien el sentido de hablar de las vestiduras blancas. Pero continuemos, sigamos adelante con lo que dice la Escritura. En el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas otra vez, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí encontramos tres promesas para el vencedor. Todas las cartas del Apocalipsis, de estas 7 cartas a las 7 iglesias, terminan con una promesa. La número 1 dice: serán vestidos de vestiduras blancas. Ya acabamos de hablar del sentido de esto, ya acabamos de hablar del simbolismo, del significado, pero habla también en este versículo: no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí me quiero detener nada más un par de minutos. Nuevamente se usa la palabra onoma o onoma, que se traduce como nombre, así como se usó en el versículo 1, donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que tienes onoma, de que vives, pero estás muerto. Vuelve a usar otra vez, es una clave hermenéutica en esta carta, la palabra onoma: y no borraré tu onoma del libro de la vida. A ver, aquí hay otro simbolismo que tenemos que interpretarlo correctamente en su sentido simbólico. En muchas partes de la Escritura se habla del libro de la vida, que serán abiertos los libros, y que aquellos que no están, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, no entrarán en el reino de Dios. No debemos imaginarnos que literalmente el Señor va a sacar un libro tipo florete muy grande, con hojas foliadas y con nombres que están escritos en orden alfabético y demás. Obviamente que es una alegoría que nos dice solamente que Dios tiene, Él sí sabe registrado quiénes son sus elegidos, quiénes son sus escogidos, quiénes son aquellos a los cuales Él ha querido salvar de la muerte eterna que se merecían y a la cual estaban justamente condenados. Él tiene presente esos nombres. Y entonces aquí no dice: voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Simplemente está haciendo una afirmación de la vida, está haciendo una afirmación de la salvación, y dice: aquellos que vencieren, desde luego que no borraré su nombre del libro de la vida, porque ya están escritos en ella. No lo debemos tomar en el sentido contrario, de decir: entonces quiere decir que Dios borrará el nombre de algunos del libro de la vida. No podríamos interpretarlo en ese sentido. Es como si dijéramos: Dios decidió anotar a alguien en el libro de la vida y luego dice: ay, perdón, me equivoqué, lo voy a borrar. O: ay, perdón, esta persona se ha portado demasiado mal, sus obras son muy malas y por lo tanto no merece estar en el libro de la vida, lo voy a borrar. Creo sinceramente que esa no es la enseñanza de la Escritura. Creo sinceramente que no es lo que dice, lo que expresa Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Simplemente está haciendo una promesa, no es una amenaza, es una promesa. El contexto es de promesa y dice: seguirán en el libro de la vida porque han sido vencedores. Y la tercera, habría mucho más que hablar de esto, pero la tercera de esas promesas: confesaré su nombre. Otra vez onoma, otra vez la clave hermenéutica de Sardis: confesaré su nombre delante del Padre y de sus ángeles. De la misma manera que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo dice: y aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y aquí incluye la promesa para el vencedor: confesaré su nombre, reconoceré
quién es delante de mi Padre. Diré delante de mi Padre, esta es una oveja de mi prado, este es un hijo mío, este es un discípulo mío, este es alguien a quien yo he salvado, este es Padre, alguien que tú me diste. Y les decía que son tres promesas para el vencedor, que son una sola, porque las tres hablan de una misma cosa, de la vida eterna. Ser vestidos con vestiduras blancas es algo que solamente puede hacer Jesucristo en nosotros, y es algo que significa que tenemos vida eterna. Que nuestro nombre esté escrito de una manera imborrable en el libro de la vida, habla de la vida eterna. El que Jesús nos reconozca delante del Padre y de los ángeles como sus ovejas, como ovejas de su prado, habla de la vida eterna. Las tres promesas hablan de lo mismo. Y ya para finalizar, termina la carta como terminan las otras dos cartas que nos faltan. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo subrayé aquí la palabra las iglesias, porque aun cuando este mensaje es escrito a la iglesia de Sardis, en realidad lo que el Señor quiere, lo que el Espíritu quiere, es que lo escuche la totalidad de las iglesias, la totalidad de su pueblo. Y por eso yo quise remarcarlo aquí. Hermanos, que el Señor nos ayude para vivir en fidelidad, que el Señor nos ayude para ser vigilantes, que el Señor nos ayude para no solamente recordar lo que hemos oído y lo que hemos recibido, sino que nos ayude a guardarlo, es decir, a obedecerlo sobre todo. Que el Señor nos ayude para que cuando sea necesario vayamos al arrepentimiento con toda libertad y con toda prontitud, reconociendo nuestro pecado y pidiéndole al Señor que nos restaure en la relación con Él, y que el Señor nos conceda que un día nosotros seamos de ese grupo de vencedores que serán vestidos de vestiduras blancas, cuyo nombre nunca será borrado del libro de la vida, y cuyo nombre será confesado por el mismo Señor Jesucristo delante del Padre y delante de sus ángeles. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, y sobre todo que el Señor bendiga su palabra, que la grabe en nuestros corazones y que nos ayude a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Les mando un abrazo bien fuerte. Si Dios quiere, nos veremos este domingo. Dios les bendiga.